Vamos a iniciar ahora esta parte que tiene muchísimas consultas y tiene que ver con las jubilaciones y con todo este sistema y las diferentes preguntas que se hacen ustedes desde casa seguramente, y por eso le damos la bienvenida a Oscar Casares, con quien hemos ido. Oscar, primero buen día, conociendo, ¿no?, las novedades de toda esta situación, ¿no?, que se está dando en cuanto al cálculo de las jubilaciones. ¿Qué tenemos hoy para contar? Sí, exactamente. Hace ya un tiempo que venimos cargados de novedades, tan es así que no hemos podido responder consultas habituales, o a veces yo este espacio lo dejaba para hablar de distintos temas de la materia previsional que yo los iba eligiendo. Ahora son puras novedades, así que bueno, espero que luego entremos en un estado de calma para poder responder las consultas, que son muchas, que siguen llegando. Sí, las vamos acumulando, por supuesto, algunas muy interesantes, así que bueno, y tenemos que seguir ocupándonos de las novedades, que en esta última semana han habido varias, más importantes unas que otras, que directamente, bueno, vamos a la placa. Muy bien. Lo que le inquieta mucho a la gente, algo muy práctico del momento, el tema de las cobranzas de abril. Hoy inicia justamente el cronograma normal de pagos del ANSES para los beneficios contributivos, jubilaciones y pensiones, porque el primer día hábil empiezan las no contributivas, las graciables, son las que se pagan primero. Y el día 10 arranca el pago de las jubilaciones y pensiones normales para los que cobran la mínima. Eso es porque las graciables, digamos, son siempre menores, es un monto menor, y por eso arranca el calendario con ellas, ¿o es una cuestión ya definida que se da así? Bueno, pues sí, por un lado es cierto que son menores, las graciables generalmente son el 70% de lo que es el importe de la jubilación mínima, y ya de hace tiempo, y aparte que para liquidar las jubilaciones en sí se necesita un poco más de espacio de tiempo. Justamente esto que se vincula con que se ha desdoblado el cronograma de abril es porque ANSES tarda en cargar las novedades de los pagos de jubilaciones y pensiones. Por ahí es más engorroso eso que los beneficios graciables o no contributivos que se pagan en los 5 primeros días hábiles de cada mes. Bien. Esto ya hace mucho que es así este cronograma. Alrededor del día 10, o sea, el 6º día hábil de cada mes, arranca el pago normal de jubilaciones y pensiones para los que cobren la mínima. En alguna época era hasta un poquito más de la mínima, y después ya los que exceden de la mínima, bueno, arrancan, son las 2 primeras semanas para los que cobran la mínima, y después los que cobran sumas más elevadas, la última semana de cada mes, conforme con el número de documentos, de 2 documentos por día, porque son 5 días nada más hábiles, se les va pagando. Entonces hoy arranca el programa normal, que toda la vida fue así, el día 10 de abril, con la particularidad, porque ya dije que todas estas novedades de abril, el bono que se le paga a los jubilados de 70.000 pesos, replicando lo que ya fue en marzo y antes también, igual que el DNU, por el cual se estableció la nueva fórmula de movilidad, que ahora es por inflación, fue los últimos días de marzo. Entonces no hubo tiempo para cargarlo en las novedades de marzo, que hay que tener presente, pero en las novedades de abril, que los pagos empiezan el primer día hábil con la no contributiva, pero entonces ANSES con anticipación tiene que preparar todo el día 20 aproximadamente. Entonces no hubo tiempo para poder incluir el tema de los bonos, que en forma tardía, los últimos días de marzo se dio a conocer, y lo mismo que con el DNU, con la fórmula de movilidad. Entonces eso se hace en una liquidación especial. Entonces va a haber, ahora arranca el cronograma normal, conforme con lo que ya tienen establecido. Los jubilados y pensionados, cuando cobraron marzo, generalmente ya se quedan sabiendo cuándo tienen que volver a cobrar en abril, porque se los dice el mismo bono. Esa información la tienen siempre. Y eso va a ser igual. Lo que pasa es que va a haber una liquidación complementaria a partir del 17 de abril, conforme con números de documentos, para la segunda planilla. Y ahí que viene la segunda planilla. A los que les corresponde el bono de 70.000 pesos o proporcional para llegar a 241.000, que es, o sea, para los que ganan poco con un solo beneficio, ese es un tema de los que va a venir en esta segunda planilla, el bono famoso. Y el aumento del DNU del 27,35%, que es para todos los jubilados y pensionados, para todos los rangos, para la mínima, para la máxima, para las intermedias. Entonces eso va a arrancar el 17 de abril. Entonces ahí por eso está puesto que esa segunda planilla es por el tema del bono de 70.000 o el proporcional para llegar a 241.000, que va a ser la nueva mínima, con el bono, la mínima 171 más el bono de 70.000, de hecho es 241.000. 241.000, por eso se hace la diferencia hasta llegar a eso. Claro, entonces estos dos motivos, el bono de 70.000 y la nueva fórmula de movilidad, el aumento del 27,35% para todos los rangos, es lo que va a tener que venir en una liquidación complementaria. Bien. O sea, que la gente no se preocupe, que va a llegar un poquito más tarde, pero va a llegar este incremento y este bono que está contemplado en función de la nueva fórmula de cálculo. Digamos. Exactamente, la fórmula con inflación ahora, con la inflación de febrero y el retoque que han hecho por lo de enero, que han reconocido un 12,5. Entonces, bueno, ese es el tema. Está todo, digamos, bajo control, digamos. No hay por qué preocuparse.
si vamos ahora. Vamos a la otra placa para ir repasando también otras novedades relacionadas. Ahí está, justamente, últimas novedades en materia previsional. Seguimos. Un tema muy recurrente, los docentes. Docentes, siempre digo que hay de dos tipos de docentes, de los cuales tenemos. Sí. Los docentes de universidades públicas, porque curiosamente las universidades privadas no tienen el 82%. No sé cómo esa situación sigue existiendo todavía, esa discriminación que realmente no tiene ninguna razón de ser. Porque en la otra docencia, todos los docentes, públicos, privados, municipales, adscriptos a la educación, de la Dirección General de Escuela, todos tienen el 82%. Los universitarios de universidades públicas, solamente de universidades nacionales. Yo cuando digo esto, por ahí menciono la Universidad de San Juan y de San Luis. En Mendoza hay muchos residentes, por ejemplo, ingeniería era todo un clásico, muchos compañeros míos del colegio, incluso de los maristas. En esa época no había ingeniería civil en Mendoza. Habían otras en la Universidad de Mendoza y en la tecnológica misma. Entonces tenían que ir a San Juan a estudiar ingeniería civil. Entonces tengo muchos compañeros, para que vean que los recuerdo de paso. otros de otras carreras también, y por otros motivos, en la Universidad de San Luis también. Hay egresados de la Universidad Nacional de San Luis, como la Universidad Nacional de San Juan, residentes en Mendoza, jubilados con la ley 26.508 de las jubilaciones docentes de universidades públicas. Ellos tienen un régimen especial, tienen una ley que les da el 82%, no les da derecho a quedar enganchados con el activo, sino a que tengan también una movilidad por índices, igual que los jubilados comunes, pero con otra cadena de índices, que la elaboración de esos índices, que también son trimestrales, y van a seguir siendo trimestrales. La diferencia con los jubilados comunes. Eso no se cambia, digamos. Eso por ahora no, porque ellos se jubilan en base a la variación de los salarios de ese índice que se establece en base a parámetros de los docentes universitarios, especialmente dirigido para ellos, y que generalmente siempre fue bueno, lo he dicho acá varias veces, era superior al de los jubilados comunes. Ahora resulta ser que en marzo, que fue el último que tuvimos, fue muy similar al de los jubilados comunes, el de estos docentes y el de los otros docentes que ya vamos a hablar, y resulta que siguen perdiendo con respecto a la inflación. Yo creo que una variación que habría que hacer intermedia es que por lo menos pasen a ser mensuales, y después, bueno, en un estudio más profundo, qué hacer con el tema de la movilidad, sobre todo de estos docentes universitarios, porque ni siquiera tienen derecho a seguir la suerte del activo. Los otros docentes, los no universitarios, y acá entran todos, preescolares, primarios, secundarios, superiores no universitarios y de cualquier tipo de institución, no importa la naturaleza jurídica, si son públicos, interesa la materialidad del servicio docente, siempre que sea una docencia arreglada. Por ahí me van a consultar a algunas personas que esa docencia pasa en algunas actividades de la educación física o de los deportes, que no son docencias regladas. Bien. Entonces, bueno, la docencia que tengan un estatuto que las regule. Okay. Puede ser privada, puede ser pública, como les decía, municipal, del carácter que sea. Preescolares hasta superiores no universitarios. Ellos se jubilan, tienen una ley 24.016, que esa ley les da derecho al 82% siempre enganchados con el activo, con lo que gane el activo en concreto, desempeñando las mismas funciones con las que este docente se jubiló. En la práctica, por una cuestión jurídica, por una ley intermedia que derogó a la ley 24.016, mal derogada, entonces el ANSES no reconoce, sino que les da el 82% al inicio, cuando se jubilan en base a lo que venían ganando en actividad, y después de ahí en más, un índice. Un índice trimestral y que sigue siendo trimestral, también un índice que se elabora en base al comportamiento de ciertos salarios testigos que se toman de los docentes. Una educadora primaria, una directora de escuela, una profesora secundaria con tantas horas cátedra estándares. Entonces, sobre esa base se elabora ese índice nacional, que también dije que siempre fue bueno. El último de marzo también fue similar al de los jubilados comunes, se está quedando un poco corto. En realidad, para que les reconozcan el 82% para ganar concretamente de lo que gana el activo, para los casos que haya un desfasaje entre lo que gana este docente, no universitario estamos hablando, con respecto a lo que ganaría en actividad, tiene derecho, tendría que ser un reclamo judicial, hay un fallo Gemelli de la Corte que le da derecho a ganar el 82% del activo, pero tienen que hacer un juicio. Okay. Si no, bueno, seguir como están y con el índice trimestral, que siempre fue bueno. Ahora el tema que quedan rezagados, pero no tanto con el activo, porque por ahí los salarios de los docentes en actividad tampoco han cambiado mucho por este fenómeno tan raro que estamos viviendo, sino por el tema ese del fallo Gemelli, si es que se diera otra vez la circunstancia de que el salario de un activo, o de donde ellos trabajaron, por ahí pueden ser docentes privados que hayan
hayan aumentado el sueldo y que esté distante con lo que viene ganando como jubilado. Siempre tienen derecho a hacer ese reclamo judicial. Pero eso ya es otro camino, digamos, más complejo que... Por supuesto. Y también van a tener el próximo momento de junio. Lamentablemente contra eso ahora no podemos hacer ningún reclamo porque esto sí tiene un sustento legal, que es el sistema normativo que tienen los docentes. Entonces ahora tienen que esperar indefectiblemente hasta el mes de junio. Tanto los universitarios como el resto de los docentes tienen que esperar hasta el mes de junio. Bueno, otra de las novedades, y les decía de las pequeñas sumas de novedades, es que, bueno, ANSES ya hizo público el tema de todos estos valores, estos ya enseguida, hizo público, estamos todavía con la placa anterior al final. Está, falta de la placa anterior, chicos. Al final. El final de la placa anterior, hay que volver a la placa anterior. Bueno, ha publicado los nuevos valores. Y eso también es importante, ha publicado cuánto es el haber mínimo, cuánto es el haber MAC, otros detalles técnicos que no vamos a hablar, pero por ejemplo hay una cuestión que sí, que son las cuotas de la moratoria. Hay una moratoria famosa que está dando vueltas, la del 2023, la ley 27705, esta que está de moda ahora, que la gente incluso, puede, si no tiene la edad para jubilarse, pueden comprar, anticiparse los aportes que le falten para que cuando llegue a 60 años la mujer o 65 el hombre, lleguen con los 30 años de aporte. Es una moratoria que es onerosa, es cara. Se pagan cuotas, por supuesto se calcula la deuda. Se hace como un cálculo, claro, y se va pagando. Una cuota que hoy puede ser, no sé, de 20.000 pesos, por decir una suma, cada mes que uno deba. Entonces, en definitiva, o más, lo tengo bien presente en este momento, pero el tema es que ese valor de cuota, que se fija al inicio cuando la persona va a hacer el trámite y contrata esas cuotas para adquirir hacia el futuro, se actualiza de la misma manera que haya aumento para los jubilados. Entonces, también ese es un tema que se va encareciendo, por supuesto, porque es para los dos lados el tema del beneficio, para aumentar a los jubilados, pero también los que tienen estas deudas se le va a incrementar. Entonces eso también se ha instrumentado. Ahora sí, la última... Ahora sí vamos a la última placa. Ahí está. Bueno, hay un temita que es un poco técnico, pero no tan técnico. Se han ido ajustando todos los valores, incluso en la placa anterior dije todas las cosas que se han actualizado de distinta índole, derivados siempre del tema del aumento de los jubilados, pero hay una cosa que no, que es los haberes iniciales. Entonces, una persona que se jubila ahora en abril, un empleado en relación de dependencia, viene y se jubila en abril y resulta ser que era mejor jubilarse en marzo, porque en marzo se jubilaba siempre con la fórmula que le toman los últimos 10 años de remuneraciones y ya ahí nomás en abril tiene este aumento del 27,35% como movilidad. Porque siempre digo que los beneficios jubilatorios como el ser humano nacen y crecen, es lo que hacemos en este mundo, nacer y crecer. Claro. Las jubilaciones nacen y crecen. Hace lo también. mismo. Nacen es el haber inicial de los haberes y crecen es lo que se llama la movilidad jubilatoria. Entonces, si uno nació en marzo, ya abril lo empieza con vida. Entonces ya le corresponde la primera movilidad, el 27,35. Y el que se jubila en abril, resulta ser que los índices para actualizar las remuneraciones no se han ajustado en la misma medida. Entonces ahí eso hay que retocarlo porque tienen que ajustar esta variable, si no estamos con un problema de que los nuevos jubilados cada vez se van a jubilar peor que los que venían jubilados ya hasta marzo. Bueno, por último, se ha comentado bastante que sentencias judiciales se están pagando menos. Hay distintas maneras de brindar esta información como la que yo brindo, que uno tiene un determinado perfil. Hay quienes lo ven desde un punto de vista muy numérico. Se dice que ANSES va a pagar un 40% menos de sentencias judiciales. A ver, por supuesto que ya ha sabido que ha disminuido la cantidad de sentencias. Hace mucho que se vienen pagando entre 36.000 y 40.000 sentencias por mes. Este último mes han sido bastante menos. Esta merma ya viene de hace mucho tiempo. Entonces lo que se reduce es el tema de la cantidad de sentencias que se van a pagar en número. Ese es el 40% que han hecho algunos cálculos de menos que se van a pagar en sentencia. Por supuesto que cada sentencia judicial cuando se liquida tiene que ser conforme con lo que la sentencia ordena. Bien. Hay aspectos discutibles que lo mismo en muchos casos después de cobrar una sentencia hay que hacer ejecución porque hay cuestiones discutibles que uno después los puede judicializar en una ejecución. Y por último, bueno, al margen de la nueva fórmula de movilidad siguen dando vueltas en el Congreso otros proyectos de la oposición. Por ejemplo, este famoso tema del empalme, ahora los jubilados van a tener en abril el 27,35, que es la inflación de febrero, el 13,2, y un reconocimiento por lo que venían rezagados por enero, se dice, del 12,5 cuando la inflación fue del 20. Entonces, ahí en ese empalme ya se sufre un poco, hay un déficit ahí.
acá se le ha dado una vuelta jurídica para decir, ahora estamos como con las dos fórmulas de movilidad vigentes, la vieja fórmula y la nueva, cosa que en junio van a hacer un retoque y bueno, los jubilados le van a recomponer en junio lo mejor de las dos fórmulas. Si la fórmula anterior la que sea mejor es la que se va a aplicar. Que la nueva le dan la diferencia. Perfecto. Quieren evitar, por un análisis jurídico, el problema del empalme. Para mí no es que esté totalmente solucionado el problema del empalme, porque hay algo concreto, que la inflación, que sigue siendo vedette y que cada vez esperemos que sea menos, en enero dio mucho que hablar, alta, hizo de las suyas. Claro, entonces, claro, y no está contemplada en esta, por supuesto, en este cálculo. Entonces es un tema difícil que va a dar lugar a muchas controversias. Bueno, muy bien. Eso es más. Muy bien, perfecto. Entonces, muy completo como siempre, Oscar, y bueno, obviamente lo recibimos la semana que viene, ¿no?